Hola, soy Iván Carrillo, bienvenido a Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo. Nuestro país se ubica dentro del llamado cinturón de fuego que concentra casi el 90% de la actividad sísmica que ocurre en nuestro planeta, lo que representa un riesgo constante. Vamos a platicar con el sismólogo Víctor Cruz Atienza, quien nos explica por qué suceden los terremotos, desmitifica algunos datos que tenemos sobre ellos y habla de los esfuerzos que hace la ciencia por prevenirlos. Esto es Los Observadores. Víctor Manuel, bienvenido a Los Observadores. Encantado de estar aquí, Iván, muchas gracias. Tu libro se titula elocuentemente, Sismos, una amenaza cotidiana. Efectivamente, padecemos esta amenaza que es silenciosa, es cotidiana, es impredecible. Explícame, Víctor, cómo y por qué suceden los sismos. Sí, los terremotos o sismos es un fenómeno que ocurre por la geodinámica interna del planeta, es decir, por todos los procesos que provocan que las placas tectónicas, que es la capa más delgada y superficial del planeta, se desplace, esté formada por diferentes porciones que se mueven unas con respecto a otras por este movimiento interno de convección. Entonces, en esos lugares donde las placas entran en contacto se generan tensiones muy grandes que tarde o temprano hacen que las rocas rompan y se generen movimientos súbitos, que es lo que generan las ondas sísmicas que sentimos en la superficie. Esencialmente esa es la razón, ¿no?, por la que ocurren los sismos. Ahora, en particular, nuestro país, o una parte importante de nuestro país, sobre todo la más densamente poblada, se encuentra sobre una zona de alta sismicidad. Entonces, no sé si me puedes platicar qué significa esto y dónde estamos ubicados para que la gente comience a entender este fenómeno que es mucho más complejo de lo que aparenta. Sí, bueno, digamos, históricamente la raza humana se fue asentando en lugares donde la agricultura era propicia, ¿no? Es decir, y en muchos casos cerca de zonas volcánicas, porque los suelos son ricos en minerales, etc. Y los volcanes están muy ligados a las zonas de subducción, que es justamente estos lugares donde las placas entran en contacto y se generan los sismos. ¿Volcanes y sismos están relacionados? Están relacionados, digamos, a través del proceso que les da origen, pero no es que tengan una relación causal muy importante, okay, ¿sí? O sea, un volcán es producto de la tectónica de placas, como también lo son los sismos, pero, digamos, el surgimiento de un volcán no está ligado a la ocurrencia de un terremoto, ¿no? Cuando un sismo sí puede reactivar la actividad volcánica de un edificio volcánico. ¿Sí? Sabemos, todos tenemos en la memoria el evento del 1985, sin embargo, la actividad parece, o a lo mejor es pura percepción, pero sentimos que comienza a haber quizá mayor actividad en esta zona. ¿Es así? ¿Existe mayor actividad? Y en caso de que sí, ¿a qué se debe? Sí, no, la respuesta es no existe mayor actividad. Lo que ocurre hoy es que nuestro territorio, como el resto del planeta, está mejor instrumentado. Hay muchos más aparatos, sismómetros, que están monitorizando continuamente la actividad sísmica, y mientras más densas son estas redes de observación, la cantidad de sismos que podemos detectar es mucho más grande, porque son sismos más pequeños que podemos observar. Entonces, de ahí que, digamos, históricamente, si uno ve los catálogos de sismicidad, hoy se reportan muchos más que antes, es porque hoy tenemos una capacidad más grande de observación. Ahora, es verdad que han habido sismos significativos en los últimos años en México, pero si uno revisa la sismicidad histórica del país, no salen en ningún momento de la norma y de lo que ha sido perfectamente documentado por sismólogos a lo largo de muchas décadas, ¿no? ¿Cómo se estudian los sismos? ¿Cómo sabemos qué es lo que está sucediendo a kilómetros de la superficie? ¿Qué herramientas tiene hoy la ciencia para eso? La sismología es una ciencia muy poderosa. O sea, dentro de las ciencias de la Tierra, yo me atrevo a decir que es la que más posibilidades brinda para entender el planeta en general, desde su composición interna, o sea, cómo está compuesta las capas internas, hasta los procesos dinámicos que ocurren dentro del planeta, ¿no? Por ejemplo, las ondas sísmicas que emite un terremoto, cuando ocurre la ruptura, se viajan por el interior de la Tierra, y conforme viajan se van transformando en función de los cambios en las propiedades de las rocas que van atravesando. Esos cambios se pueden interpretar a partir de los registros sísmicos de esas ondas en superficie. Entonces,
La sismología, por ejemplo, nos ha permitido saber que el núcleo interno de la Tierra es sólido y que hay un núcleo externo que es fluido, porque justamente un cierto tipo específico de ondas sísmicas no se propagan en esa región. Entonces, digamos, simplemente es para ilustrar algunas de las vastísimas posibilidades que otorga este fenómeno para entender el planeta, ¿no? Y cuando hablamos de una zona sísmica como la del centro de nuestro país, y se dice en medios muchas veces que debemos anticipar o prever que hay una amenaza cotidiana o posiblemente próximamente venga un gran sismo o un sismo similar al del 85. ¿Cómo podemos saber eso? ¿Es posible saberlo y cómo lo saben? Bueno, a ver, nosotros tenemos la certeza, con base en lo que ha ocurrido en el pasado, que está bien documentado y estudiado, que en México seguirán habiendo sismos tan grandes o más de los que tenemos conocimiento hasta hoy. Eso es una realidad. O sea, que sismos como el de 85 se van a repetir sin duda alguna, porque el de 85 incluso no es el más grande que ha ocurrido en nuestro territorio. Por ahí menciono en el libro un terremoto en el siglo XVIII, 1787, si no me equivoco. Lo vi, que incluso generó un tsunami en Pochutla, si mal no recuerdo, ¿es así? Sí, en Pochutla, correcto, en Puerto Ángel, lo que hoy es Puerto Ángel, perdón, en Oaxaca. Sí, un sismo de magnitud 8.6 que rompió toda la costa de Oaxaca y produjo un tsunami que invadió más de 6 kilómetros tierra adentro, o sea, un escenario muy similar al que vimos en Tohoku, en Japón, en 2011, etc. Entonces, sismos grandes seguirán habiendo. En México, indiscutiblemente, no sabemos cuándo, no es posible predecirlo. Esa es la otra pregunta. Claro, ¿Es posible o no prever? Porque de pronto encontramos como información cruzada o incluso contradictoria en medios, ¿no? Y hay gente que dice, en los próximos 2 años tendremos un sismo. ¿Qué sabe la ciencia al respecto de esto y qué puede decir? Cualquier medio o persona que diga algo parecido no está fundado científicamente. Es decir, no hay elementos científicos que prueben que así sea, que esa predicción es certera. Muchos sismólogos, gente muy capaz a lo largo de la historia, se ha planteado ese como problema, el predecir los terremotos, pero es un fenómeno tan complejo, la física que rige la ruptura de las rocas que generan las ondas es tan complicada que no hemos podido todavía, desafortunadamente, identificar un fenómeno precursor que sistemáticamente ocurra antes de una ruptura importante. Entonces, no es posible. Lo que sí es posible es conocer el fenómeno, estudiarlo a fondo, determinar las zonas de más alto peligro, como mencionabas, en el centro del país, ¿no? Hay zonas expuestas a estas sacudidas violentas que además son muy vulnerables por la densidad de población. Exactamente. Entonces, con base en todo ese conocimiento, se pueden generar toda una educación de protección civil que va a lograr reducir el riesgo, nuestro riesgo ante esa amenaza, ¿no? A raíz del 85 precisamente surgió CIRES, esta asociación civil que crea un sistema de alerta que en el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, me parece que da 50 o 70 segundos, no recuerdo bien, y otras poblaciones tan protegidas como la de Oaxaca y eso. ¿Cómo funciona y cuál sería su expectativa, su proyección? Claro. Ese es un esfuerzo muy loable que efectivamente surgió en los años 80 a raíz del gran sismo de 85, y el esfuerzo inicial de esta empresa consistió en la instalación de 11 receptores o sensores sísmicos a lo largo de la costa de Guerrero, donde sabemos que hay una brecha sísmica, es decir, un segmento en donde no han ocurrido sismos de magnitud significativa desde hace más de 100 años y por lo tanto en donde esperamos que ocurra uno, no necesariamente el siguiente. Entonces, esos sensores lo que hacen es, al estar cerca de la zona epicentral donde ocurre el sismo, registran una vez ocurrido el terremoto, registran esos movimientos y a través de una serie de algoritmos automáticos de análisis de esas señales, el sistema determina la magnitud del evento. Hay una confirmación entre las estaciones de esa información, y una vez que está determinada esa información automáticamente, o sea, la localización del evento y su magnitud, entonces se determina si vale o no la pena emitir la señal de radio que viaja le gana la radio, supongo, a la onda sísmica. Claro, las ondas sísmicas viajan a una velocidad en promedio de 3 kilómetros por segundo, 2.8 en la superficie de la Tierra.
Por lo tanto, y mientras que una onda electromagnética viaja casi instantáneamente a las regiones potencialmente vulnerables, ¿no? Para alertar. Sin embargo, podemos pensar que existe la tecnología como para que, como sucede en otros países, existiera una alarma realmente generalizada que pudiéramos escuchar, a lo mejor no solo en televisión o en radio, sino en las calles mismas. Y no sucede así. Desde tu perspectiva como sismólogo, ¿qué es lo que sucede y qué podríamos hacer? Yo creo que esto es un problema choncho, pues un problema casi de seguridad nacional, el que se pueda evitar que esté en nuestras manos, ¿no? La capacidad de evitar la muerte de personas ante la amenaza de un fenómeno. Entonces, yo creo que el gobierno tiene la obligación moral de protegernos, sobre todo si tiene las herramientas para hacerlo, y con eso me refiero de alertar masivamente a la gente antes de que llegue la sacudida. Sin embargo, y eso quiero precisarlo, hoy en día existen ya las herramientas técnicas para hacerlo, ¿sí? Ahora, como te comentaba antes de salir al aire, es un problema delicado. ¿Por qué? Porque para que este alertamiento sea eficaz y que resulte en una reducción del riesgo, es decir, que la gente se va menos expuesta, todos debemos saber qué es lo que hay que hacer en el lugar en el que estemos cuando oigamos esa alerta. Me parece a mí fundamental que todos ampliemos nuestra cultura en relación a los sismos, puesto que vivimos en una zona sísmica. Y tú has hecho un libro que ya mencioné, Una amenaza cotidiana. ¿Dónde podemos encontrar este libro o dónde podemos ampliar nuestra información? Claro, muchas gracias. Este libro fue publicado el año pasado. Está a la venta en las librerías más conocidas del país. En ellas está a disposición del público. Y esperamos, si la gente nos apoya, si instituciones interesadas en la protección civil y en la educación de la población en este fenómeno, pues hacer un tiraje en un futuro incierto aún, pero tenemos toda la esperanza porque el libro ha sido muy bien aceptado por expertos en la materia. Pues ahí está, Sismos, una amenaza cotidiana, que va justamente en contra de la mitificación de la información falsa y nos permite crear una cultura de prevención que, como bien dicen muchos ingenieros y la gente dedicada a protección civil, el riesgo se construye. Y una manera de garantizar que ese riesgo no se construya es informarse. Hay mucha información, una muy buena opción, este libro de Víctor, que yo te agradezco muchísimo tu presencia aquí en Observadores. Al contrario, mucho gusto, Iván, encantado. Gracias. Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo. Una pequeña dosis de ciencia con el doctor René Drucker Colini. Los científicos han observado que las personas de la tercera edad que realizan ejercicio aeróbico se mantienen activas y sanas por más tiempo que las sedentarias. Recientemente unos neurólogos lo han comprobado mediante una metodología más sistemática. Pusieron a correr a un grupo de monos en caminadoras durante 5 horas cada semana. Algunos lo hacían enérgicamente, otros solo trotaban, pero había monos que se sentaban en el aparato y no se les antojaba correr. Después de 3 meses de correr, trotar o permanecer sentados, les inyectaron en el hemisferio derecho del cerebro una neurotoxina que mata exclusivamente a las neuronas productoras de dopamina, células que cuando mueren producen la enfermedad de Parkinson. Para valorar qué tanto había afectado la neurotoxina su coordinación motora, les inhabilitaron su mano derecha, colocaron pastillas dulces en un alambre que solo podían coger con la mano izquierda para comérselas, puesto que el hemisferio derecho, en donde se inyectó la neurotoxina, regula los movimientos de la mano izquierda. Los monos que habían corrido usaron su mano izquierda sin problema. Los que trotaron, quizás con menos habilidad, pudieron usarla, mientras que los que no quisieron correr mostraron una mano izquierda atrofiada. Estos datos sugieren que el ejercicio aeróbico protege a las células productoras de dopamina y disminuye la probabilidad de desarrollar alteraciones motoras resultado de la degeneración de ciertos tipos de neuronas.
Hasta aquí una pequeña dosis de ciencia.